formales, que ya está. Vamos a ver si empezamos. Antes que nada, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿No? No. ¿Seguro? ¿No tienen ningún deseo de aclarar dudas o de ponerlas o de poner No, las dudas agradecer, en remojo? sí, ¿Qué? claro, agradecer el envío del material de perífrasis, que está muy Lo bueno. pudieron bajar porque resultó pesado, porque hay algunas imágenes copiadas, hay fotos ahí que yo les puse, saqué fotos de las perífrasis en los distintos libros, en la gramática descriptiva, en la nueva Sí, gramática y en el glosario, y bueno, y sí, pero quise... sí, se pudo bajar. Yo por lo menos en el celular lo bajé lo más bien. Está. Sí, porque por correo no me lo quería mandar, entonces lo tuvo que mandar a través de Google Drive. Además, Yo no Pero tuve problemas para ver. bueno, muy bien. Lo que vamos a ver ahora es, se entendió lo que estuvimos viendo al final de la última clase respecto del aspecto y respecto de que no todos los verbos admitían cualquier tipo de perífrasis. ¿Se acuerdan? Sí. Más o menos. Más o menos. Sé que lo entendí, pero ahora no me acuerdo. Bueno, porque ¿esto qué es? Esto es el de perífrasis, pero no, esperen un poco, a ver si tengo el de aspecto abierto, si no lo abro. Porque en realidad tenemos que partir un poco de allí para ver el tema de perífrasis, porque es muy importante. Esto último que se mencionó. Era lo que habíamos visto de terminar de, acabar de, eso. Exacto. Cuando aparecen adjuntos, voy a compartir esto antes de... Aunque dependía del significado del verbo, la combinación que se haga. Sí, exacto. Porque no todos los verbos admiten las mismas perífrasis. ¿Ah? Sí. Esto es lo que estuvimos viendo en el último encuentro, que yo quise, como loca, terminar de mostrar la diapositiva y les dije, esto es muy importante, pero ya quedaban, yo qué sé, 15 minutos y aceleré el tranco, pero en realidad es importante empezar por acá, ¿verdad? Porque no todas las perífrasis se pueden, es decir, no todos los auxiliares de perífrasis se pueden relacionar o pueden incidir sobre todos los verbos. ¿Ah? Claro, decíamos que inciden la duración y la delimitación al finalizar la jornada. Entonces, este tipo de perífrasis que son perífrasis que marcan un determinado momento, están delimitando con terminar de y acabar de, solamente pueden relacionarse con verbos que sean durativos. Por ejemplo, un verbo como leer que suponga una determinada duración en el tiempo, una determinada extensión en el tiempo, ¿verdad? Creo que el ejemplo creo que era María, no, él escribió la carta a María. Es un ejemplo, creo que lo dimos el otro día. Sí, fue lo último que dimos.
lo vimos el otro día, incide el tiempo en el que esté conjugado el auxiliar además, porque si el tiempo es un tiempo perfectivo en el sentido del pretérito, por ejemplo, que implica algo puntual y terminado, también incide. O sea, hay un montón de circunstancias que nos van a permitir delimitar o seleccionar un tipo de auxiliar para ese verbo en especial. Por ejemplo, acá verbos como dejar de y parar de requieren predicados durativos y no delimitados, por lo tanto se combinan preferentemente con actividades, como quejarse, ¿verdad? Que es una actividad que no tiene determinada necesidad de una realización, de un fin, ¿verdad? En cambio, leer, que es un verbo realizativo, bueno, necesita o puede admitir una perífrasis con terminar de o acabar de. Aunque también podríamos decir termina de quejarte, pero no es, terminar ya de quejarte no es lo mismo. Deja ya de gritar o de quejarte es lo más aceptable, ¿verdad? Y con verbos de realización, como leer, por ejemplo, la acción queda inconclusa, por eso necesitamos aportar algún tipo de subordinada para justificar eso terminó de leer el periódico sin haberlo terminado porque lo interrumpieron. Entonces lo cerró y se fue. Pero, y después, acá está lo de escribir, ¿verdad? Que va a necesitar un complemento, una meta afectada, es decir, un complemento directo, para poder convertirse en un verbo télico, en un verbo de realización, ¿verdad? Si no escribió a María todos los años, ahí es una actividad, no es un verbo de realización, ¿verdad? Cómo los verbos van cambiando su aspecto según que tengan complementos o no. Y después estoy salteando cosas porque esto ya lo vimos. A ver, déjenme ver si por acá hay algo que valga la pena. Bueno, estos semelfactivos, que fue lo último que vimos, que son verbos que son realizativos, pero de una sola vez, ¿verdad? Como bostezar, cuando uno bosteza, bostezó, pero si son varios bostezos, vamos a tener que decir, estás bostezando demasiado, ¿qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿Tenés sueño? Ese tipo de cosas, ¿no? Y los frecuentativos que implican, todos los derivados en EAR implican iteración, iterativos se llaman también. Esperen que lo escribo porque no es interactivos, es iterativos. Iterativos o iteración. Se le llama así a estos, a los frecuentativos. Y esto lo voy a borrar ahora porque ahora cuando salga de acá. Ay, Dios. Bueno, muy bien. Continuemos. Entonces, y otra cosa importante era ver cómo los adjuntos delimitaban aspecto, ¿verdad? La preposición durante, que implica una duración,
y que no podemos sumarla como adjunto a un verbo realizativo del tipo de consecución o logro, como un verbo como llegar, ¿verdad? Porque llegar implica todo un proceso que termina en un punto, y yo no puedo decir llegó gente durante una hora. Más bien tendría que construir una perífrasis y decir, estuvo llegando gente durante una hora, y esa perífrasis es la que va a cambiar el aspecto del verbo y lo va a convertir en una perífrasis, en un aspecto durativo. Es decir, los que vamos a ver ahora, que son las perífrasis específicamente, se van van a quedar condicionadas exactamente por el tipo de verbo con el que se asocian los auxiliares. ¿Tá? Claro, porque, sí, perdón, Carmen, si Sí. decís llegaron los invitados, llegaron y se terminó la llegada de gente, digamos. En Exacto. cambio, si decís el agregarle durante varias horas, es lo que te cambia. En realidad lo que te cambia es eso, ¿no? Claro, pero para decir que llegaron a lo largo de una hora, Claro, llegaron todos no los podés invitados, el artículo. ahí está. Lo que tenés que hacer es construir una perífrasis, porque el verbo en sí mismo, llegar, es un verbo que implica un logro, ¿verdad? Una consecución o un logro, y no lo podés asociar con la preposición durante. Pero ahí la perífrasis sería llegaron invitados. No. Ah, entonces Estuvieron llegando. llegando. Ah, ta. ¿Ah? Ahora, lo del ejemplo sin el artículo es porque tanto Luis como un sustantivo con artículo implican algo muy determinado, y al ser determinado, no podés hacerlo durativo, ¿verdad? Claro. Porque si vos decís llegó gente durante una hora, quiere decir que sí, pero llegó Luis durante una hora, es una sola persona, no pudo estar llegando durante una hora. Llegó y punto, se acabó, ¿verdad? Y llegaron invitados durante varias horas, quiere decir que estuvieron llegando invitados durante varias horas. Tú estabas viendo el artículo acá, es por eso que me hiciste la pregunta. Claro, sí. Está bien. Sí. Es que incide todo en la oración incide todo. Es decir, tú pones la preposición durante, y ahí esta preposición va a exigir o a obligar a la presencia de determinados elementos en la oración para que quede gramatical, ¿verdad? Bien. Es eso a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Después, en este C aspectual, que lo habíamos visto cuando vimos la diátesis, el año pasado creo que fue, este C es un C aspectual. También puede ser se come toda la torta cada vez que se la doy, se la come entera, ¿verdad? Y es un C aspectual en el sentido de que indica la acción como totalmente delimitada, la convierte en télica, en algo que se acabó. ¿Ah? Acá lo télico se presenta en los pretéritos simples, como dice acá más abajo, pero el C aspectual también aporta aspecto télico, aunque eh, el verbo esté en presente. ¿No? Puede llegar a darse. Así que no se olviden de este tipo de ejemplos, ¿verdad? Que son adjuntos de tiempo o de lugar,
que pueden llegar a dar obligatoriedad de determinadas perífrasis. ¿Estamos? Era eso lo que quería recordarles antes de empezar con lo de hoy. Entonces, vamos a ver primero el texto. Vieron que yo a este texto lo modifiqué un poco y le agregué este tipo de, para hacer un poquito de, después, ver de qué manera, cuántas perífrasis podemos construir con estos verbos, qué tipo de auxiliares pueden incidir, si pueden incidir todos los auxiliares en estos verbos o no, pero me gustaría hacerlo después de observar algunas características. ¿No? Por eso incluí el cuadro dichoso para tenerlo presente, pero eso es para un ejercicio posterior. Acá, en este fragmento de Cortázar, están marcadas con amarillo, como estuvieron desde el principio, las perífrasis, y ustedes podrán ver, por ejemplo, que está acabar de, ¿verdad? Están los verbos en tiempos compuestos, había querido y trazado y conseguido, que es una característica que tienen los tiempos compuestos que los asimila a perífrasis, porque hay toda una discusión que ustedes habrán visto si leyeron la diapositiva, si tuvieron tiempo para leer. Yo no me acordaba si les había mandado ya la diapositiva de perífrasis. ¿Ya la había mandado? No, llegó ese día. Llegó ayer o Sí, el jueves. yo la miré medio por arriba, pero no tuve mucho tiempo. Sí, me imagino. Pero en la diapositiva esta está el tratamiento que se le ha dado a los tiempos compuestos, por ejemplo. Sí, yo lo había leído en la RAE, ¿no? Eso, Ahí la está. discusión. En muchos casos se cuestiona que sea realmente una perífrasis porque acá el verbo auxiliar está totalmente descolorido y desleído de ningún significado aspectual. Más que nada el aspecto se consigue por la presencia del participio y por la presencia del auxiliar en un tiempo pretérito, ¿verdad? O sea, sin embargo, el hecho de que se le puedan agregar y se puedan coordinar los participios lo acerca más a considerarlo como una perífrasis. Es una perífrasis gramaticalizada, pero es una perífrasis al fin. Inclusive podría insertarse algún tipo de adjunto entre el verbo auxiliar y el participio. Había algún día querido y trazado y conseguido, por ejemplo. O había ya querido, trazado y conseguido. O había el mes pasado querido. Es decir, es posible en español incluir ese tipo de adjuntos entre el verbo auxiliar y el auxiliado, y está bien igual. O sea que eso lo acerca a las perífrasis. Después tenemos un auxiliar como cesaba, que no está dentro de los canónicos presentados, pero si cesar es igual que acabar de o terminar de, es perfectamente factible considerarlo como una perífrasis, ¿verdad? Y es una perífrasis que aporta, ¿qué aportan acabar de o cesar de o terminar de? ¿Qué aspecto le dan a la construcción perifrástica? Lo limita. Lo limita, Que termina. ahí está.
está aportando un aspecto télico, una cosa delimitada, absolutamente. Aunque el verbo esté conjugado en copretérito, que implica determinada duración, ¿verdad? Pero puede ser un hábito o lo que sea, no importa. El aspecto télico lo está dando el verbo cesar a través de su lexema, ¿verdad? Después tenemos otro tipo de perífrasis como volver a volver a hacer algo, que es de reiteración, ¿verdad? En el que el verbo volver ya no significa retornar, sino que significa otra cosa. Es decir, acá ustedes ven que hay como una especie de caja en donde se van colocando los verbos, y no todos los verbos que funcionan como auxiliar tienen las mismas características, porque un verbo como acabar de, tiene un significado prácticamente pleno, ¿verdad? Acabar es terminar algo, ¿verdad? Y el verbo volver, en este caso, no es darse vuelta para cerrar la puerta, o retornar a la casa para cerrar una puerta. O por lo menos reiteraciones. En este sentido, en el sentido perifrástico, puede significar una reiteración, ¿verdad? Volver a hacer algo es hacerlo otra vez, y no es retornar con determinado fin, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de este habían de hablar? ¿Por qué no habían de hablar de Buenos Aires con Laura? Es poco común, dado que es un argentino que vivió en París la mayor parte de su adultez, pero ¿habían de hablar qué significa? Debían hablar. Debían. Debían hablar. Debían. No, más bien es porque no podían, ¿no? Más que debían. ¿Por qué? ¿Hay un tema de obligación? Hay un tema de obligatoriedad, ¿verdad? He de salir, es decir, tengo que salir. Nosotros no lo usamos mucho, en España se usa un poco más. He de estudiar, tengo que estudiar. ¿tá? Nosotros lo asimilamos más que nada a una perífrasis de obligatoriedad. Pero ese no, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué no había de hablar de Buenos Aires con Laura? No lo asimila más a una posibilidad en lo semántico, digo yo, ¿no? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes, solo a hacer. Claro, no, la posibilidad está dada por toda la oración en sí misma. Porque acá fíjense que... por toda la oración. Claro, fíjense en la situación, recuérdenla, él está, vieron cómo tenemos que volver al contexto, ¿no? Es impresionante, sí. Pero el contexto es el que nos permite interpretar muchas cosas, porque él acá está recibiendo la carta con su madre hablando de su hermano como si estuviera vivo, y él no quiere, no quiere hablar con su esposa de la carta de la madre, porque de alguna manera la está protegiendo. Sí. ¿Verdad? Sí, entonces, ahí yo la leí como sola y me sonó más a lo otro. Ahora me doy cuenta porque me tengo que poner los lentes porque no veo nada. Ya me voy a poner los lentes. Bueno. Porque leí solo la escuché solo y me sonó más a cuando yo digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no debo? ¿Por qué no puedo? En ese sentido. ¿Por qué no debía hacer eso en ese momento? Claro, ya entendí, pero acá él se está planteando eso como una posibilidad, pero la posibilidad la da la oración entera. Es una pregunta, hay una negación. Y es como un recurso, perdón, disculpe, es como un recurso
literario, ¿verdad? Porque es un recurso literario que está empleando él, para Por hacer supuesto. énfasis en hacer énfasis en que debía hacerlo. Y entonces Claro, lo hace mediante una figura que se llama, creo que litote en literatura, que es justamente a partir de la negación afirmar justamente lo que se está negando. exacto. Es eso, sí, sí, exactamente. Es decir, acá él se está planteando que lo quiere hacer, que no hay nada que le impida hacerlo. Es simplemente su yo interno el que le dice, no es conveniente, mira que esto le va a causar problemas, quédate vos con esta noticia. Pero al final se lo termina, no sé si en este caso, en este fragmento se muestra, pero se la termina dando, ¿verdad? Porque si no, Laura, se puede plantear qué le pasó a tu madre que este mes no te escribió, ¿verdad? Entonces, habían de hablar, que es en realidad una perífrasis de obligatoriedad, al estar conjugado en copretérito, ¿verdad? El auxiliar, que ya el copretérito es un tiempo que sirve para mucha cosa. Sirve, acuérdense, para cuando yo decía, yo caminaba por la playa en verano todas las tardes. Ahí hay un hábito, ¿verdad? Implica una coexistencia. Es decir, cuando ustedes llamaron por teléfono, yo estaba en el fondo de la casa y no escuché el timbre del teléfono. Bueno, está. Ahí hay una coexistencia con un pretérito, ¿verdad? Que ese es el significado como más primitivo, más fundamental que le aporta Bello. Pero ese copretérito puede servir para muchas otras cosas, entre ellas el enviar a un mundo posible el evento, ¿verdad? Como por ejemplo, si llamaba no lo atendía, es decir, algo que es una posibilidad, ¿verdad? Que no siempre ocurría. Eh, pero puede inclusive ser hasta contrafáctico, porque acá está negando ese deber que él se impone a sí mismo con respecto a la conversación que puede tener con Laura respecto de la carta de la madre. Pero de hecho, haber de más infinitivo, en términos canónicos, implica una obligatoriedad, ¿tá? Que acá se confunde un poco porque la oración es una oración interrogativa, hay una negación, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Verdad? Después acá aparece pudiera andar, que es, la clásica perífrasis de posibilidad. Hay otra perífrasis de obligatoriedad en debía leer, ¿verdad? Y había querido escribir en donde está el verbo querer, que nos plantea ciertas dudas. Yo les cuento un poco así, Abuelo de pájaro, en 1950, Giligaya consideraba perífrasis modales con los verbos querer, deber y soler. Estaba el verbo querer dentro de las perífrasis modales, él hablaba de frases verbales y distinguía perífrasis de frase porque dependía del significado del auxiliar, justamente. Y bueno, eso, las perífrasis han sido motivo de estudio a lo largo de cientos de años por los gramáticos. Pero ustedes fíjense, entre otras cosas, que si bien se complica la sintaxis, porque estamos frente a construcciones que en sí mismas
funcionan como un signo complejo, ¿verdad? Hay una economía del lenguaje, a pesar de que se complica la construcción. Porque ustedes fíjense qué complicada sería nuestra conjugación si tuviéramos que generar un morfema flexivo para cada uno de estos significados aspectuales o significados modales, ¿verdad? Debía leer es una obligatoriedad, es modal. Pudieran andar es modal también porque es una posibilidad, pero no existe en el español un morfema flexivo que indique posibilidad, y sería muchísimo más complicada la conjugación si nosotros tuviéramos que conjugar con un morfema flexivo este tipo de significados que no dejan de ser significados gramaticales, de modo, de aspecto o de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, iba a importarle implica tiempo, implica importaría. Nosotros tenemos en el español una forma que es el pospretérito para este tipo de perífrasis, que a Laura iba a importarle la carta de mamá, le importaría la carta de mamá. Nosotros tenemos la posibilidad de conjugarlo en un pospretérito. Sin embargo, preferimos usar la perífrasis. La tendencia es a usar la perífrasis, por lo menos en el Río de la Plata. ¿Y eso por qué, Carmen? Perdona que no entendí. ¿Por qué? Porque es más fácil la importaría, ¿no? Es más fácil, le importaría, sí, pero a ver, lo que pasa con las lenguas es que al desenvolverse diacrónicamente, van desarrollando procesos de análisis y de síntesis. Tú fíjate qué es lo que pasa, por ejemplo, con el propio futuro. El propio futuro. Sí, eso iba a decir. El En propio presente. futuro, claro, el propio futuro del latín desapareció, cantavo. ¿Por qué no me escribe qué es lo que...? Ah, me olvidé de poner texto. Cantavo es el futuro latino. Este desaparece, ¿tá? Y aparece he de cantar. De he de cantar se pasa a cantaría. A cantaré, perdón. Había de cantar. Y nosotros decimos, voy a cantar. Y de cantaré nosotros, sin buscarlo, porque bueno, surgió, decimos voy a cantar, es decir, usamos un proceso analítico de nuevo. ¿Se entiende? Y lo mismo con cantaría. ¿Qué decimos nosotros? Habría de cantar. No iba a cantar. Iba a cantar. Entonces, fíjense qué es lo que hacemos nosotros. Cantavo desaparece, ¿tá? De cantavo pasa a he de cantar. Se ve que el pueblo necesita, el vulgo, como decían los españoles, el latín vulgar y el vulgo es lo que termina predominando, necesita construcciones que de alguna manera sean analíticas. No me pregunten por qué, eso lo desconozco. Pero sé que en las lenguas existe todo un proceso de síntesis, análisis. Eventualmente, en algún momento,
si no existiera la lengua escrita, porque, ojo, que estas cosas ocurren justamente con las lenguas orales, con las lenguas escritas, la estructura canónica tiende a permanecer. ¿tá? Pero supónganse que hay un cataclismo, desaparecen todas las cosas y la gente, desaparece la tecnología, no existe papel, no existe lápiz, no tenemos... hablamos nada más. En algún momento puede darse la posibilidad de que aparezca algo como cantar hoy. Cantar voy, cantar hoy. ¿ah? Porque acá lo que pasó es que cantar es el paso intermedio que yo me lo comí, ¿verdad? Pero es el paso intermedio para que exista cantaré de manera sintética. Y acá lo mismo, había de cantar, cantar había, y luego cantaría. Entonces, en un futuro iletrado, digamos, en un futuro post-apocalíptico, podría llegar a darse cantar hoy. ¿ah? Lo que pasa es que la escritura es la que nos va a permitir... Mantener ciertas cosas. ahí está, cantariva, que eventualmente también va a terminar siendo cantaría, porque la B esta es sonora y cae. Es decir, son procesos que Y son las va, claro, va a sistemáticos caer. en la lengua. ¿ah? El futuro cantar hoy, no creo que se parezca demasiado al futuro cantaré, pero este cantariva, eventualmente esta B, como es sonora, va a terminar cayendo y va a terminar siendo lo mismo, cantaría. Son procesos naturales de las lenguas evolucionan, pero evolucionan mucho más cuando desaparece la escritura. La escritura lo que hace es, de alguna manera, ayudar a que permanezcan, a que se fosilicen determinadas estructuras e impide un cambio drástico. ¿Qué es lo que pasó con el latín? Sobre todo lo explico para los que no estudiaron latín en el SERP en épocas primigenias de los SERP. Cuando el Imperio Romano desapareció, todas aquellos territorios que fueron conquistados por los romanos hablaban el latín según su manera, según su sustrato, porque conquistaron lugares que tenían ya lenguas propias, ¿verdad? Entonces el latín se hablaba al modo de los galos, al modo de los celtas, al modo de los latinos en Italia, al modo de los rumanos en Rumania, sobre todo en los lugares en donde el Imperio Romano existió, se conservó por muchos siglos, como ellos al conquistar Pácate ponían una escuela y enseñaban latín, entonces no tenían las poblaciones conquistadas, no tenían más remedio que aprender el latín, y terminaban hablando un latín afrancesado o un latín castellanizado o lo que fuera. Cuando desapareció, ese era el vulgo, ¿verdad? No la gente erudita que, como tenía que escribir, escribía en latín y entonces conservaba el latín de una manera más pura, conservaba el latín clásico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando desapareció el Imperio Romano, el vulgo dejó de ir a las escuelas en donde enseñaban latín, empezó el latín a concentrarse en los monasterios. Por eso la Iglesia Católica daba misa en latín hasta 1960, porque yo me acuerdo soy tan vieja que me acuerdo de haber ido con mi madre a misas en donde se hablaba en latín y rezábamos el Padre Nuestro en latín y todo eso. Entonces, al estar concentrado el latín en los monasterios, el vulgo, el pueblo que no aprendía a leer y a escribir,
porque no estaba universalizada la educación en esos tiempos, lo que hizo fue ir transformando el latín según su modo de hablar. Entonces ahí fue que se generaron dialectos latinos que al final terminaron siendo lenguas, como el catalán, el gallego, el portugués, el español, el castellano, no español, el castellano, que a su vez se hablaba de manera diferente en Andalucía, y por eso nosotros tenemos una S que no es apical como la de los castellanos, sino que tenemos la S andaluza, y a veces hasta nos comemos las S al final de las palabras, porque en nuestra población, la población que colonizó por lo menos este sector de América del Sur provenía mucho de las Islas Canarias, de ahí que a los de Canelones se les llame canarios. Entonces, hay todo un proceso de desintegración de la lengua latina porque dejó de enseñarse en las escuelas y la gente dejó de escribir en latín, y fue Nebrija en 1492 el primero que hizo una gramática de la lengua vulgar, por lo menos en España. ¿Ah? Después surgieron gramáticas de las lenguas vulgares en los demás países, pero Nebrija fue el que de alguna manera estandarizó la lengua vulgar que se hablaba en España, y estandarizó el castellano, no el gallego ni el catalán, no, estandarizó el castellano. Después... Perdón, Carmen. Hay una noticia reciente como que también Portela, según entendí yo esa noticia, el ¿no? del diccionario, Como sí. el diccionario, sí, que dice que había tenido mucha incidencia, incluso anterior al primer diccionario de Nebrija. Sí. Pero no sé, es algo muy reciente, no sé si... Es muy reciente, pero parece sí. ser que sí es cierto. Fue una argentina la que en la Universidad de Princeton encontró un documento, y es porque además este autor de este diccionario murió en 1492, justamente el año en que Nebrija hizo su gramática. Pero lo que caracterizó más a Nebrija no fue especialmente el diccionario, sino la gramática. Lo que aparece es un diccionario de la lengua vulgar anterior a la gramática de Nebrija. Pero gramáticas de la lengua vulgar no se habían hecho hasta el momento en que Nebrija hizo la suya. ¿Sí? Con respecto al diccionario, sí aparece, está como muy recortado, pero hay documentos, sí. Lo cierto es que siempre se van a encontrar. Yo encontré, por ejemplo, cuando estuve en la Universidad de León en un simposio, encontré un libro de un autor que anterior a Bello ya había hablado de pretérito, copretérito, y les daba, y era una gramática para lengua extranjera, para enseñar español como lengua extranjera. Y fue anterior a Bello. Lo que pasa es que Bello estuvo viajando por Europa antes de escribir su gramática, y tiene que haber recopilado mucha cosa. Estuvo en Inglaterra, estuvo en España, y tiene que haber recopilado mucha cosa y absorbido mucha cosa. Lo que hace Bello después es expandir todo eso, ¿verdad? Pero tampoco el hecho de que haya de llamarlo copretérito o pretérito es invento de Bello, aunque Bello lo sistematiza muy bien. Este hombre, que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo sistematizó, lo presentó ya como algo posible en momentos anteriores a Bello, o por lo menos contemporáneos con Bello. ¿tá? O sea, esas cosas pasan. Y más pasan hoy en un mundo globalizado, en un mundo en el que, yo me acuerdo, estábamos tomando examen
en el IPA, de teoría gramatical, y había un texto que yo no había puesto, lo había puesto Alicia Gil, porque cada una de nosotras llevaba su texto y se lo entregaba a sus estudiantes. En eso habíamos acordado, porque no todas dábamos las cosas con la misma intensidad. Entonces cada una preparaba el examen para sus alumnos. Pero en el oral todas teníamos que compartir los textos y porque todas preguntábamos. Entonces en ese texto aparecía, parece tener tal cosa. Y se le pedía al estudiante que dijera la función de ese infinitivo, tener, si pertenecía a una perífrasis o no. Hasta el momento, las explicaciones decían que no, que no era una perífrasis. Y después de que se fue la muchacha, se levantó y se fue para que nosotros decidiéramos el resultado del examen, yo les dije a mis colegas, les digo, ustedes saben que yo leí esto en algún lado, que lo consideran perífrasis. Y no me acordaba dónde lo había leído. ¿Y dónde lo había leído? En el borrador que nos mandaban a la academia con la nueva gramática. Lo había leído ahí. Después de que llegó la gramática, y ellas me creyeron, pero yo no me acordaba dónde. Entonces está. Mi comentario fue, yo lo leí, y ellas empezaron a reír, porque yo digo, yo lo leí en algún lado, pero no sé dónde. Y al final lo había leído ahí. Y yo era, de ellas era la única que estaba en la comisión de gramática y que recibía eso. Entonces, obviamente, yo lo había leído en el borrador de la nueva gramática. Y bueno, fueron decisiones posteriores, quiero decirles a ustedes, eso, ¿verdad? Que son cosas que después, a medida que vayan avanzando en las descripciones, que se vaya avanzando en las descripciones, puede haber soluciones que de alguna manera sean nuevas, ¿verdad? Pero el verbo parecer aparece como un auxiliar dentro de esta nueva gramática, y no aparecía así en gramáticas anteriores. O sea, se va como expandiendo hasta el concepto de auxiliaridad, ¿verdad? Y fíjense en esta otra, empezaría a temblar. ¿Qué está implicando este tipo de perífrasis? La posibilidad. Sí, la posibilidad te la da ¿qué cosa? Le pesaría. No sé cómo. Él empezaría, digo. Él empezaría, el pospretérito, el condicional. Claro, pero desde el punto de vista, hay una posibilidad que puede aparecer a través del morfema flexivo del verbo auxiliar. Pero el empezar a hacer algo implica desde el punto de vista aspectual, o sea, eso empezaría, hay un cierto contenido modal, ¿verdad? Pero con empezar a, hay un contenido aspectual que implica, ¿qué cosa? El comienzo, ¿verdad? Hay una delimitación ahí, pero una delimitación... Claro, en ese caso, estético, ¿no? Claro, hay una delimitación, pero hacia el futuro, ¿verdad? Claro, claro. O sea, se dan dos cosas. Ahora, imagínense ustedes lo que sería la conjugación del español si nosotros tuviéramos que conjugar verbos que aporten estos dos significados al mismo tiempo. Por eso yo les decía
que las perífrasis, en cierto sentido, a pesar de ser construcciones complejas desde el punto de vista de la estructura, ¿verdad? Son construcciones que apuntan o que obedecen a la economía de la lengua. Porque si no, nuestra conjugación sería muchísimo más compleja. ¿Se entiende lo que digo? Es como... Sí, Carmen, ¿podés agrandar un poquito? Yo soy muy chicata y ya tengo hora ya con el oculista otra vez porque Bueno, yo ni te digo lo que me encontró el oculista, porque ya está. Digo, cerré y vamos. Tengo yo no veo cataratas. ni con lentes. Ya. Yo tengo cataratas en los Ah, dos ojos. ah. Bueno, Pero te operás y quedas bárbara, te Carmen. operás y quedás divina. Sí, pero no, me mandaron lentes de cola de botella. Los tengo que retirar Ah, en cualquier momento. No, por ahora me dijo, no, por este año usa lentes, el año que viene veremos. Así que bueno, está. claro. Ahí No, no, estoy. sí, yo lo noto que tengo que cambiar los lentes porque no veo ni con lentes ya. Sí, sí. Yo en un momento ya le decía, bueno, no me hagas sufrir más, porque me hacía leer las letras más chiquitas y yo no veía nada. Y yo digo, inclusive había una H chiquita que después cuando me hizo ver, porque de un ojo veo menos que del otro, entonces me hizo ver con el ojo derecho y yo le decía, son comillas, le decía yo, y se empezó a reír. Cuando lo veo con el ojo izquierdo me doy cuenta de que era una H. Pero sí, pasan esas cosas con los ojos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿ahora te gusta más? Sí, 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 ahí está bien, ahí está bien. Bueno, Gracias. pero ya estamos yéndonos de acá. Entonces, podemos tener, ver perífrasis que indiquen tiempo, como voy a mandar o iba a importarle, que indican una futuridad. Podemos tener perífrasis que impliquen como había perdido una anterioridad, y que en ese sentido son temporales, y después podemos tener perífrasis que indiquen obligatoriedad, como tendría que tirarla o había de hablar, o reiteración, vuelve a cerrar, hay de todo, hay de todo. Y eso es lo que vamos a ver. Carmen, ¿Qué? ¿por qué pusiste quería mostrarla en rojo? Justamente porque acá había querido escribir, vieron que también lo subrayé, no lo puse en rojo, pero lo subrayé, y acá subrayé, quería mostrarle, y subrayé dejaba caer, porque dejaba caer es una construcción que no es perífrasis, pero en algunos casos se puede llegar a confundir con una perífrasis, porque vemos el verbo conjugado y vemos el auxiliar y decimos, está. Se semantiza un poco, ¿eh? Claro, pero no es. Porque acá hay una causatividad, acá es lo dejaba caer y no tienen el mismo sujeto. Ya vamos a ver esas cosas. Claro, y el verbo dejaba, por ejemplo, mantiene su carga semántica. No, totalmente no, quizás, pero muy fuerte, ¿verdad? Es La carga fuerte, sí. semántica la mantiene, por lo tanto, no hay perífrasis. No hay perífrasis. Pero, ¿qué pasa con...? Ustedes van a ver que una de las características que tienen las perífrasis como inamovibles es el hecho de tener los dos elementos de la perífrasis que tengan el mismo sujeto. ¿Ah? Tanto el infinitivo como el verbo auxiliar, tanto el auxiliado como el auxiliar, sea infinitivo, gerundio, participio, el auxiliado, no importa, tienen que tener el mismo sujeto. ¿Ah? Y en querer comer, querer mostrar, querer escribir, tienen el mismo sujeto. Entonces, participan de características de las perífrasis. Lo que pasa es que el verbo querer mantiene un significado muy fuerte. Entonces, inclusive
puede admitir ciertas pruebas que me pueden decir que esto no es perífrasis. Por eso justamente lo puse en rojo, porque son cosas que vamos a ver, y acá también podría ponerlo en rojo, porque son cosas que vamos a ver en los... y dejaba caer también, no es exactamente lo mismo, pero son casos que necesitan determinada fundamentación para considerar si son perífrasis o no. ¿Ah? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Porque si no empiezo con con No. la diapositiva. ¿Ah? Bueno, entonces dejo de compartir esto y empiezo con la diapositiva. Andrés, ¿vos ves bien en el teléfono todo esto? Perfecto. Sí, yo tuve que cambiar el teléfono también y se ve bárbaro. Bueno, entonces, no, parece que compartí lo mismo. ¿Dónde está la vista? Acá. Tengo que... No, este no es. Están viendo están viendo el de las perífrasis. ¿Están viendo este? Sí. Ah, está, bárbaro. Muy bien, entonces, vamos a empezar por asuntos, digamos, como de aclaración previa. Yo para preparar esta diapositiva lo hice mirando la gramática descriptiva, que aparece así, gramática descriptiva del español, GDE, el glosario, un glosario de términos gramaticales que va a aparecer como GTG después, y la nueva gramática, porque no se contradicen, muy al contrario, como dicen algunos españoles, no se contradicen. Lo que hacen es complementarse. Ustedes ya saben que la nueva gramática aparece fundamentada por las investigaciones que hicieron los lingüistas que aparecen en la gramática descriptiva del español. Es decir, el basamento, el cimiento de la nueva gramática es la gramática descriptiva del español. Por eso es interesante que todos la tengan. Yo me acuerdo que en un momento Andrés me la compartió y yo la tengo en mi Drive, pero como la tengo compartida por Andrés, Sí, yo tengo los 3 tomos digitales. ahí está. ¿Sabés lo que podés hacer, Andrés? Es Él la compartió en un momento, Andrés. ¿eh? Que Andrés la compartió el año pasado. Pero ¿y todos la tienen? No, yo no, porque yo los Porque- últimos encuentros del año No, pasado no pude tampoco. asistir por unos problemas de salud. Está, Y entonces, yo no lo de qué tengo. manera, porque yo la tengo como compartida por Andrés, y la tendría que bajar, bueno, lo puedo hacer, yo la bajo a mis documentos y luego la vuelvo a subir, porque hay una manera de compartir que es sin entrar al drive de uno, compartirla con un enlace. El Drive de Google te da dos posibilidades. Si la compartís a través de un enlace, vos decís copiar enlace y lo mandás a todo el grupo. Entonces el grupo puede entrar a esa gramática nada más que a través del enlace sin entrar directamente al Drive del otro. Yo voy a hacer eso, no te preocupes vos, Andrés, que ustedes están trabajando y yo estoy acá divirtiéndome con estas cosas. Así que yo lo hago eso. Porque Profe, ¿qué? perdón. ¿Qué pasó? No, que tengo una consulta. ¿Por qué el Dale. glosario de términos gramaticales lo habrán sacado solo a través de Amazon y la Real Academia no lo hizo impreso así para distribuir como la gramática? Lo tiene impreso, lo que pasa es que no llegó a este país. Yo no sé. No llegó. Ok. Yo No ha estuve averiguando. llegado, no ha llegado todavía. No. Bien. Yo lo pedí en
¿cómo se llama este lugar de ahí, de donde compramos todo? En Loza. Yo lo pedí, pero me dijeron que Sí. no, que con la pandemia no podían traerlo. Eso pasó el año pasado. Ahí va. Así que lo que hice Sí, a mí me fue, dijeron lo mismo. ahí está, lo que hice fue, yo lo tengo impreso, pero me lo mandó la propia academia. Ahí va. Este, Capaz Que que no llegan, sabían ¿no? cuándo, también me dijeron. Yo tengo una librera amiga acá, de la librería El Virrey, que me hizo esas averiguaciones y le dijeron que tampoco tenían como perspectiva, digamos, de en lo inmediato traerlo. Ahí Claro, va. ahora, ustedes saben que se puede comprar por Amazon, pero a través de Gripper o a través de Tienda Mía, Sí, eh, sí, sí. y sale mucho más barato, porque cuando yo quise comprarlo por Amazon dije, no, pará, esto es un disparate, porque me cobraban más por el envío que por el libro mismo. El propio libro. Claro. Claro, entonces dije, no, no, no. Entonces al final terminé pidiéndoles que me mandaran uno, por favor, y me mandaron uno. Pero Claro. fue la propia Nos academia. faltarían esos contactos, Carmen. Exacto. Hay que tener contacto y para esas Sí. cosas. Pero bueno, yo qué sé. Es así como lo tengo. Entonces lo que yo hice fue aportarles algunas cosas del glosario para, para mostrar, porque en realidad no es diferente como piensan algunos. Lo que hace el glosario, la intención fue explicar algunas cosas. Y algunos lo entienden como otra gramática, y en realidad no es otra gramática, es un diccionario. Un glosario es un conglomerado de un conjunto de términos que tienen explicaciones al costado. Funciona igual que un diccionario. ¿Ah? Y tiene explicaciones. Entonces, dentro de las explicaciones aparecen, algunos lingüistas piensan tal cosa, otros lo consideran tal otra. Sí, en el Entonces, Congreso Bosque lo explicó bien a eso, ¿no? Y los términos que eran como similares, que quedara claro cuáles eran similares o cuáles eran las pequeñas diferencias que había. claro, Pero sería claro. interesante tenerlo, yo lo anduve buscando, pero Sí, no, pero yo creo que ahora, insistiendo, yo creo que llamando a Loza, insistiendo a esta altura que ya están los vuelos un poco más permitidos, lo podrían pedir. Lo que pasa que en ese momento, que fue por No lo marzo del tienen, año. yo llamé y no lo tienen, y no lo consiguen todavía. Yo llamé hace unos días. ¿Ah, sí? No lo sí, Sí, sí. consiguen. no lo consiguen todavía. Bueno, puede que se haya, yo qué sé, que se haya agotado y no hayan vuelto a imprimirlo por alguna cosa, pero es medio raro. Pero ya lo van a conseguir. De cualquier manera, cuando lo consigan, léanlo como si fuera un diccionario, porque es eso, no es que contradiga a la nueva gramática en absoluto, simplemente explica de alguna forma más diversa algunos elementos, como para que se pueda entender que no es así, que no es necesario eso, porque los profesores se volvieron locos cuando apareció esta gramática, pensando en que realmente tenían que cambiar el chip en todo y había que cambiar la nomenclatura. No es un simple cambio de nomenclatura, se habrán dado cuenta ustedes después de todos estos años, que ya este es el cuarto año que estamos encontrándonos, que acá hay un cambio no solo de nomenclatura, sino de modelo. ¿Ah? Es un modelo diferente que entiende las cosas de manera diferente, y es eso lo que está pasando con la nueva gramática. No es nada más que cambiar la nomenclatura. Es algo mucho más profundo que eso.
Bueno, entonces, yo les puse debajo de cada cita o arriba de cada cita si venía de la Noa Gramática, si venía de la gramática descriptiva o si venía del glosario. ¿Ah? Sobre todo en las fotos que saqué de algunos grupos de perífrasis en los distintos libros. Ahora, ¿por qué aparece modo, aspecto y tiempo? Bueno, por lo que acabamos de ver en el propio texto que estuvimos revisando de Cortázar, porque con la perífrasis se añade a esa forma en infinitivo o en gerundio o en participio, se añade algún elemento extra que puede tener que ver con el modo, el aspecto o el tiempo. Hay perífrasis que son aspectuales, hay perífrasis que son modales, hay perífrasis que son temporales, y hay perífrasis que combinan modo y tiempo o aspecto y tiempo. ¿Ah? Hay de todo acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo hablé acá de una simbiosis de estas tres categorías gramaticales, porque son categorías gramaticales. Modo, aspecto y tiempo no son categorías léxicas, son categorías gramaticales. Es decir, yo el modo lo reconozco a través de un morfema flexivo, el tiempo también, y el aspecto no solamente a través del morfema flexivo, sino a través de toda la construcción de la oración. Porque ustedes ya vieron que el aspecto es una sumatoria de elementos dentro de... el aspecto es oracional más que verbal solamente. Entonces son categorías gramaticales, ¿verdad? La nueva gramática habla de un predicado complejo. ¿Qué se entiende por predicado en este caso? ¿El predicado lógico o el predicado semántico? Ay, me perdí. ¿Por qué en la nueva gramática Ah, predicado. se habla de un predicado complejo? Porque no es el predicado lógico, no es el sujeto y el predicado lógico. Si yo digo, Claro. por ejemplo, Juan tiene que estudiar más. Si yo digo esto, Belén, ¿estás viendo vos? Sí, 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 así está, acá está la letra grande, veo. Ah, bueno, Juan tiene que estudiar más. Digo, yo tengo acá, Juan es el sujeto, ¿verdad? Y tiene que estudiar más es el predicado. El predicado lógico es tiene que estudiar más. Pero dentro de este predicado lógico, tiene que estudiar más, tiene que estudiar es el predicado complejo. Es decir, es un predicado semántico que tiene un aporte de obligatoriedad, perdonen, un aporte de obligatoriedad que lo da el auxiliar, tiene más que, tiene que. Claro. Es decir, un predicado complejo es un signo complejo, es eso. No es que sea un predicado en el sentido de predicado lógico. Es importante esto, yo aclaro estas cosas, porque para leer una gramática hay que saber entender lo que se está diciendo. ¿Ah? Hay que hacer como una especie de exégesis de lo que se dice para poder interpretarla bien. Y en este Carmen, caso, ¿qué? Acá estoy. una consulta. ¿Siempre que haya una subordinada hay un predicado complejo, entonces? No, no. Primero, tiene que estudiar, Oscar. Acá que estudiar no es una subordinada. Vos acá tenés, tiene que estudiar, ay, que no lo puedo, tiene que estudiar. Ah, sí, verdad, ahora me di cuenta, sí. No, Y lo tiene que que pasa es que me fui en estudiar. el qué, por eso. ¿Tá? Oscar, ahora que Sí. te veo, ¿vos viniste a los encuentros anteriores, a los dos? Porque no me pusiste en el Y chat. no, el primero no tuve. Pero en el El primero segundo no. sí, porque Y yo el me segundo acordaba de llegué haberte tarde. visto,
Yo me acordaba de haberte visto, pero no aparecía tu nombre en el chat. Poné tu nombre en el chat No, y estuviste. Porque así me acuerdo de anotarte. yo el primero no tuve, el segundo tuve, pero llegué tarde. Llegué un poco tarde porque tuve que No salir y importa. cuando regresé a mi casa. No, eso no me importa. Lo que yo quiero es que ustedes, cada vez que participan, pongan en el chat, estoy acá, Carmen, mirá que estoy, porque lo que yo hago para no confundirme tanto es suprimir la vista de todo el mundo, porque yo estoy compartiendo documentos, y solamente veo el nombre de quien habla. Si hay alguien que me hace una pregunta, me aparece el nombre de ustedes, pero no les veo las caras. Yo ahora, por ejemplo, no les estoy viendo las caras. Vi tu nombre y entonces por eso me acordé. Yo digo, Oscar, yo sé que lo vi, pero no me acuerdo cuándo. Entonces vos decime Claro, en la cuándo. segunda, la primera no. Y pongan La en el primera chat, no, por no, no, favor, no, no tuve. los que entraron, ahora ya no sé cuántos hay en presencia, pero pongan cuando ustedes entren, aunque sea por un ratito, no importa, digo, se toman el trabajo de un sábado de mañana que podrían dormir un poco más de repente, se toman el trabajo de presentarse y de estar, anótense en el chat, por favor, es la única forma que yo tengo, porque yo ahora no los estoy viendo. Yo lo que tengo acá es nada más que reducido a las personas que me hacen alguna pregunta y aparece el nombre de ustedes, nada más. ¿Ah? Entonces, no tiene nada que ver con subordinada esto, Oscar. Sí, ahora me di cuenta, sí, ahora me di cuenta. Sí, Eh, después la subordinada hay un infinitivo que no. es un Perfecto. infinitivo, entonces, además no es el verbo tener, fíjate, Oscar, que acá no tiene significado pleno. Acá Juan no tiene nada. Lo único que tiene que hacer es estudiar más. ¿Ah? Entonces, predicado complejo está como sinónimo de signo complejo, que es como Coseriu lo mencionaba. ¿Ah? Perfecto, gracias. A propósito, con los 100 y pico de años de Coseriu, no sé si cumplió este año 100 años o más, hicieron intervenciones, después les voy a pasar el enlace, porque estuvieron preciosas las intervenciones de todos los que aprendieron de Coseriu. Está Adolfo Elicentín, que hizo su doctorado en Alemania y recibió la tutoría de Coseriu. Está Brenda Laca, que también hizo su doctorado allá con Coseriu. Fueron afortunados que se pudieron ir a hacer sus doctorados allá de acá creo que no hay nadie más que lo conoció directamente. Lo que hay sí es gente como Alma Pedretti, que vive aún y fue alumna de Coseriu. Pero y otras y algunas más que fueron alumnas de Coseriu y que tal, lo adoraron y lo siguen adorando, pero a nivel internacional se buscaron más que nada las personas que habían hecho doctorados con él o que habían mantenido con Coseriu un diálogo académico fluido. Carmen, Sí. Carmen, estaría bueno que nos pasaras ese material. Creo que es importantísimo. Sí, se los voy a pasar, está precioso y tienen para entretenerse un rato largo. Buenísimo, gracias. Bueno. Carmen, antes que avances, cuando hablas de que el predicado complejo es sinónimo de signo complejo, sí. ¿El signo complejo sería la perífrasis? Sí. Que en este caso es tener que, en el que escribiste como ejemplo. Tener que más infinitivo, porque tener que solo no te sirve de nada.
¿Ah? Claro. Carmen, una pregunta. ¿Solo las perífrasis pueden formar predicados complejos? Bueno, también tenés predicados complejos con locuciones verbales. ¿Ah? ¿Como dejar caer? No, en ese caso no. Eso no es exactamente un predicado complejo porque tampoco es una locución verbal, es una, yo había entendido que sí. Una construcción causativa. Está. Yo había entendido porque lo podemos asimilar a tirar, ¿no? Dejar caer. No sé, me pareció que había leído en el material. No. Bien. Porque dejar caer es dejar caer, tampoco es tirar. Claro. No sé, se ve que me confundí de lo que leí. Que algo se caiga. O sea, claro. Tú sos el instigador. ¿Se acuerdan de lo que implica una construcción causativa? Claro. Cuando provocas la causa de algo. Claro. Claro, cuando uno provoca la causa de algo. A ver, esperen que ya. Vamos a compartir para dejar definitivamente de lado esto. En las construcciones causativas, yo puedo tener las prototípicas como Juan hizo dormir a la niña. ¿Yo qué tengo acá? La niña es la que durmió. O sea, la niña es el sujeto de dormir. ¿Ah? Y Juan la hizo dormir. Pero no es el sujeto de hacer. O sea, exactamente, no es el sujeto de hacer. El sujeto de hacer es Juan y el sujeto de dormir es la niña, que en esta construcción aparece bajo la forma de un complemento directo, de un acusativo. Claro. Esto en latín era una construcción de acusativo, era una oración de acusativo, en la que el sujeto del infinitivo está en acusativo, o sea, es el complemento directo de hacer. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El verbo hacer se deslíe un poco de su significado básico, fundamental, que es construir, y se convierte en una especie de pseudo auxiliar causativo. Y lo mismo pasa con dejar. Entiendo, sí, ahora sí entiendo. Dejó que durmiera. Dejar en el sentido de permitir, ¿tá? No es dejar en el sentido de abandonar. Bien. ¿Tá? Entonces, son construcciones causativas porque tienen distintos sujetos. El sujeto del infinitivo es el complemento directo del verbo dejar o del verbo hacer. Y después tienen otro tipo de construcciones causativas que tienen verbos más plenos. Carmen, por lo que tú dices entonces, este tipo de construcciones causativas no estaría incluida dentro de los predicados complejos. No, señor, no. Ahí está, por esto mismo que tú estás complejos. ¿Por qué no son predicados complejos? Porque acá lo que ocurre es que hay un argumento extra, es decir, estos verbos que están en infinitivo, dormir o descansar, van a tener un sujeto que está en acusativo, que es el porque están, digamos, lo que es compleja es la construcción oracional entera. Son construcciones causativas. Estas son todas construcciones causativas. Es decir,
Acá lo que yo tengo es un sujeto. ¿Dónde están las llaves? Yo creí que tenía yo la posibilidad de hacer una llave, pero no la encuentro. A ver si puedo hacerla a mano. Todas son construcciones causativas. Bien. Unas con verbos medio desleídos que se han convertido un poco en los comodines de la causatividad, porque son los más usados, pero también nos encontramos con verbos plenos que lo que hacen es permitir que el infinitivo tenga un incitador, porque acá Juan es el incitador para el verbo dormir y para el verbo descansar. O sea, los verbos que están en infinitivo van a tener en estos casos un argumento extra, que es el argumento o el incitador, es el que provoca que la niña descanse. Inclusive, acá sí podemos hacer esto con la construcción causativa. Juan hizo que la niña, no estamos diciendo lo mismo, ¿no? Durmiera. Porque de repente hizo que la niña durmiera porque la aburrió. O Juan dejó que la niña, o Juan mandó a dormir a la niña. Ven que como el verbo es más pleno en su significado, ya el tipo de construcción es diferente. Juan permitió que la niña durmiera. En las causativas el infinitivo es como que indica la acción que el otro promovió, digamos, ¿no? Que instigó. En las causativas. Claro. En las causativas el infinitivo puede transformarse en una oración subordinada. En cambio, por eso es que no... No, iba a decir que por eso no constituyen perífrasis. Por eso no constituyen perífrasis, porque el infinitivo se puede sustituir por una oración subordinada y porque además hay un sujeto que es el sujeto del verbo conjugado, pero no es el sujeto del verbo sin conjugar. O sea, no tienen el mismo sujeto. El auxiliar, el verbo conjugado y el verbo sin conjugar no tienen el mismo sujeto. ¿No? Que eso es básicamente el secreto de lo que puede ser una perífrasis. Eso no quiere decir, ojo, que en algunos manuales se hable de frases verbales, pero se habla, por ejemplo, Tesnier hablaba de una frase verbal, de una construcción compleja, pero no la asimilaba a las perífrasis comunes. Tesnier fue el primero en hablar de en describir estas construcciones como construcciones en las que un verbo, que es el verbo que no está conjugado, adopta un actante más o un argumento más, que es el instigador. Entonces, si bien es una construcción que uno la ve junta y dice, qué lindo, están juntitos, es una construcción compleja, Tesnier hablaba de una frase como si fuera una construcción compleja, pero en realidad fue el primero en observar que en este tipo de construcciones complejas lo que ocurre es que el verbo que está sin conjugar adopta un actante más. Inclusive, si yo digo, el brujo hizo llover.
Fíjense que un verbo como llover, que no Sí, tiene, llover es impersonal. que es impersonal, que no tiene ningún actante o ningún argumento, va a tener un instigador que es el brujo. O sea, este verbo llover de ser cero valente aparece como monovalente porque tiene un instigador que es el brujo, que es el que provocó la lluvia. Es así de compleja la construcción causativa. ¿Ah? Una pregunta, Carmen. ¿Por qué, ¿por qué Juan mandó a dormir a la niña? Queda igual en la segunda ejemplo que pones, ¿no? Que viste que vos transformaste todo. No, porque podés decir también, a ver, no me sonaba, pero podés decir, Juan mandó que la, durmiera. Le mandó a alguien, obligó, hizo que alguien, ¿está? Podés decirlo. Lo que pasa es que cada verbo tiene su propia construcción, su posible subordinada. No todas las subordinadas son exactamente iguales en todos los verbos. Inclusive hay verbos que, como creer que el único complemento directo es un infinitivo o una subordinada. Creyó salir o creyó que salía. Entonces, cada verbo plantea un mundo diferente. ¿Tá? Bien. Como decía Tesnier, cada verbo es el autor de su propio drama. Porque sí, porque pone en funcionamiento determinados participantes que no son los mismos en un caso que en otro. ¿Vamos? Sí. Bueno, entonces, quedamos en que estas construcciones perifrásticas son como signos complejos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el auxiliar va a aportar, a incidir sobre el verbo no conjugado. ¿Ah? Y va a incidir porque el propio significado que aporte el auxiliar, aunque sea no sea el significado original, el significado canónico, el significado que aparece en el diccionario, en esa construcción piensen en tiene que, ¿no? El verbo ahí tener no significa posesión. Sin embargo, bueno, ahí el verbo tener va a incidir y aportar modalidad en ese caso, ¿verdad? Y otras veces va a aportar aspecto y otras veces temporalidad, que son los ejemplos que vimos, recuérdenlos, porque si no tengo que dejar de compartir y volver al texto de Cortázar, pero ténganlo presente, ¿tá? Porque ahí en el texto de Cortázar yo les adelanté este tipo de cosas, ¿tá? O sea que el verbo conjugado, que también se llama auxiliar, es el que va a incidir sobre el verbo no conjugado. ¿Qué quiere decir incidir? Que va a convertir a ese verbo no conjugado en una construcción compleja que va a tener un significado propio. ¿Ah? En lugar de conjugar el verbo con un morfema flexivo, se le pone un auxiliar y de esa manera toda la lista de perífrasis que tenemos, que no son tantas tampoco, es una lista limitada, no es ilimitada, van a tener significados gramaticales especiales según qué auxiliar aparezca. ¿Ah? Y además no puede aparecer con todos los verbos.
¿tá? Eso lo vamos a ver al final cuando terminemos esto o en algún momento en que yo vea que están medio maduros como para poder hacer ese tipo de juegos. ¿Tá? Entonces, lo que hace el auxiliar es brindar un significado gramatical. ¿Y por qué, explico yo, por qué es un significado gramatical y no un significado léxico? Porque lo que aporta el verbo conjugado al signo complejo es aspecto y tiempo o modo, ¿tá? Que son categorías gramaticales. Eso ya lo dije, pero lo repito porque está acá en la diapositiva. Eso quedó claro, ¿no? Sí. Está. Y se diferencian de locuciones verbales como ir de farra, por ejemplo, que en realidad acá no hay un infinitivo, y es un tipo de locución verbal, ¿verdad? Que también es un signo complejo, podríamos decir, porque va todo junto para significar diversión, o, bueno, no sé si podemos, si decimos ir de farra, no sé si podemos trasladarlo a una sola palabra, como ocurre con algunas perífrasis. Pero ¿por qué no podemos? Porque farra no es un verbo conjugado, es un sustantivo. Entonces necesitamos la locución verbal entera para aportar ese significado, ¿verdad? Pero no deja de ser tampoco la locución verbal un signo complejo. Lo que pasa es que es un signo complejo que ya es una unidad léxica, ¿tá? Porque farra... Perdón, no. Sí. Y semánticamente, por ejemplo, ir de farra, ¿no se podría sustituir por farrear, por ejemplo? Se podría. Que es tan frecuente ahora, sobre todo en los porteños, ¿no? Sí, sí se puede. Hacer ese juego desde lo semántico, capaz, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que lo que tú estás haciendo ahí es, obviamente, convirtiendo el sustantivo en un verbo y derivándolo. Entonces, farreamos. ¿Tá? Claro, ahí está. Pero no siempre es posible, porque vos, por ejemplo, vos podés decir ir de compras, podés decir estoy comprando, pero no es lo mismo, porque ir de compras es divertirse mirando un lugar y otro y viendo precios y todo lo demás, que es lo que a los hombres no les gusta hacer y a las mujeres sí. Por eso no y en ese caso sería una locución verbal como predicado complejo, ir de compras o no? Claro, es una locución verbal. Porque... Pero con el significado ese de predicado complejo. Y sí, es un tipo de predicado complejo, pero es un predicado complejo que es una unidad léxica, no es lo mismo que una perífrasis. ¿Ah? ¿Y existen locuciones que no sean como unidades léxicas? No. Yo diría que no, las locuciones son unidades léxicas. Son unidades léxicas, es decir, vos ahí en la locución estás, es algo que eventualmente lo podrías sustituir por un verbo, pero en realidad hay un aporte léxico importante del otro elemento que no es el verbo, que muchas veces es un sustantivo, por lo general es un sustantivo. Ir de copas, con el verbo ir hay muchas locuciones, ir de copas, ir de tapas, como dicen los españoles. Digo, ese tipo de cosas no tienen por lo general un sustantivo. Otra unidad léxica que en algún momento se consideró perífrasis léxica, pero en la actualidad la podríamos clasificar como una unidad léxica, una locución verbal es hacer añicos, por ejemplo.
¿no? Que en algunos estudios de 20 años para atrás se lo consideraba una perífrasis léxica, pero en realidad es más una locución verbal porque tenés el verbo más un sustantivo allí. Bien. Hacer bulto, por ejemplo. Ese tipo de cosas que en realidad se convierten en una unidad léxica que es como irreemplazable por otras cosas. Más allá de lo que dice Alfredo, que muchas veces sí es cierto que se buscan verbos para que deriven de ese sustantivo, ¿verdad? Pero ir de compras no es lo mismo que comprar, porque ir de compras supone un paseo de compras, que no es lo mismo que voy a comprar tal cosa. Voy a ir de compras, es que me voy toda la tarde y no me esperes, no sé a qué hora vuelvo. Es un poco eso. Carmen, me surgió una duda ahora mirando un poco para atrás. Cuando vos hablás de predicado semántico a ese predicado complejo, ¿no? Sí. No todos los predicados semánticos son predicados complejos. No. 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 Predicado semántico es la palabra que está predicando. Y vos en la perífrasis no estás predicando solamente con el verbo auxiliar, sino que estás predicando con toda la estructura. ¿Tá? Y ese predicado complejo puede estar conjugado, puede tener el auxiliar conjugado o no. Por ejemplo, con el verbo gustar, que puede tener como sujeto una construcción de infinitivo, acá tenemos igualmente una perífrasis. El verbo auxiliar no está conjugado, pero no está conjugado porque hay una obligatoriedad morfosintáctica para que no esté conjugado. A ver si se dan cuenta por qué no está conjugado este auxiliar acá. Y porque no me gusta eso, ¿no? El tener que estar callado todo el tiempo, es como el complemento directo. No, es el sujeto. ¿No? Es el sujeto. No me gusta eso no me gusta. Ah, está bien, no me gusta eso. Bueno, está, pero digo, es un complemento. No es un complemento, es el sujeto. Es el sujeto, es el sujeto. Y gustar es un verbo ergativo, ¿tá? Es del tipo de verbos que tienen como sujeto el objeto directo semántico, digamos. ¿Ah? La meta. ¿Se acuerdan de los verbos ergativos? Son los verbos que no tienen complemento directo, son un tipo de verbo intransitivo que no tiene un complemento directo, pero sí tiene por eso son tan difíciles de analizar y es difícil encontrar el sujeto en estos casos, porque lo que ocurre es que esto que me gusta, lo que me gusta, es la meta afectada. Entonces, es un tipo de verbo ergativo que tiene un complemento indirecto que es no le gusta, ¿verdad? Puede ser le, ¿verdad? Pero ¿por qué aparece el infinitivo? Fíjense, no es el núcleo de la oración. A ver. No sé, no entiendo a qué apunta la pregunta, Carmen. ¿Por qué está en infinitivo? El auxiliar. Claro, tener. Fíjense. Yo no entiendo. Si es el sujeto, ¿no?
Sí. Eso es valor sustantivo, digamos. Exacto, en definitivo. Se recategoriza a sustantivo. Entonces, la construcción en sí tiene valor nominal, o sea, de No. nombre. Eso ¿no? desde el funcionalismo, Alfredo. Con este Sí. modelo, el funcionalismo se acabó. No hay palabras que cambien de categoría, no hay Claro. palabras que pasen de ser una subordinada a un sustantivo. No. Digo, no hay. Bien. Yo te recomiendo que mires en YouTube porque ya lo liberé. Ya Sí. liberé todos los encuentros que hice con los otros 18 departamentos, porque empecé, como empecé con ustedes, como empecé en Maldonado, empecé de cero, o sea, Claro. con la sintaxis oracional. Entonces, en este modelo no hay traslación de categorías, no hay transposición de categorías. Claro. O sea, vos acá tenés una construcción de infinitivo o una oración de infinitivo que está funcionando como sujeto. Punto. ¿Ah? Bien. Entonces, fíjense. No acepta complemento, eso, lo que pasa. El verbo gustar, ¿no? Si es ergativo, es intransitivo. Sí. Entonces no acepta complemento. No acepta complemento directo. Directo. Eso es. Y al no. Estoy pensando mientras lo digo. Porque... Mira, lo que pasa es lo siguiente. Con los verbos ergativos, como gustar, como interesar, como el sujeto es paciente ahí. Como importar, no me importa que vengas, esas cosas que no me importan son definidas por los gramáticos como el complemento directo nocional. ¿Pero qué quiere decir eso? Que en realidad no es un real complemento directo, que semánticamente es la meta afectada, que es lo que ocurre con la función semántica del complemento directo. ¿Ah? Si yo digo, quiero a mi hijo, la meta afectada del verbo querer es a mi hijo, es el paciente, es el complemento directo. En este caso, estos verbos tienen una especie de complemento directo nocional que en realidad no es complemento directo, sino sujeto. Complemento directo es una función sintáctica, y acá lo que pasó es que no hay función sintáctica de complemento directo. Yo no puedo sustituir tener que estar callada todo el tiempo por lo. Yo puedo decir me gusta eso o me gustan esas cosas. ¿Tá? Y ahí lo que hago es hacer concordar el verbo con esas cosas que sería el sujeto. Entonces, el sujeto semánticamente es la meta afectada en todos los verbos ergativos. Les recomiendo que revisen ese cuadro de cuando estuvimos viendo, yo justo lo vi ayer eso. A ver si lo tengo por acá. El de Mendicoechea, que lo tomé de la gramática descriptiva, ¿se acuerdan? Hice un cuadro, no lo tengo abierto por acá. Pero podemos... Carmen, perdón, yo me tengo que retirar. Sí, porque ya es la hora prácticamente, sí. No, Sí, la el pregunta cumpleaños de mi era... hija que acaba de llegar. Sí, retírate. La pregunta, ¿por qué está en infinitivo? Es Gracias. porque este tener tiene la misma referencia que este me. Cuando me es yo y tener que estar callada soy yo, el verbo tiene que aparecer en infinitivo. Es un dogma del español. ¿Ah? En cambio,
si a mí no me gusta que alguien más esté callada, yo ahí voy a tener que conjugar el verbo tener y voy a tener que transformar esto en una oración subordinada común y corriente. ¿Tá? Entonces, Ahora sí entendía que apuntaba a tu pregunta. a eso apuntaba mi pregunta, a ver si se daban cuenta de por qué estaba en infinitivo y no, no me gusta que yo tenga que estar callada todo el tiempo. Puedo decirlo, pero es mucho más sintético decir no me gusta tener que estar callada todo el tiempo. En cambio, cuando el sujeto de tener es una otra persona, que no es la referencia de ese me, entonces ahí lo tengo que... Obliga. ¿Ah? Claro, Era por ahí que decía, pero la bien. próxima clase, el próximo encuentro, no lo quiero llamar clase, por favor, el próximo encuentro, si quieren podemos revisar un poco lo de los verbos ergativos, porque me parece que están medio olvidados de eso. Y es el cuadro de Mendicoechea, que yo se los puedo mandar por correo de nuevo, solo el cuadro. Bueno. Para que vean todas las clases de verbos intransitivos que puede haber y en qué se diferencian unos de otros. ¿Tá? Y nos vemos no sé cuándo, pero el calendario lo dirá. Así que... Yo no me acuerdo tampoco. No me acuerdo. Nos vemos la próxima vez que el calendario diga. ¿Estamos? Y bueno, Alfredo, gracias Carmen. Alfredo, te recomiendo que si tenés un tiempito te bajes todos los encuentros que tuvimos el año pasado con los otros departamentos. Ok. Porque muchas gracias. Toda la primera parte de sintaxis oracional en la que se explica que no hay cambio de categoría. ¿Ah? Me interesa mucho eso, sí. Muchas gracias. El próximo encuentro creo que va a ser en noviembre, ¿no? Puede 18 ser. de septiembre. 18 de septiembre. Bueno. Bueno. Al menos tengo anotado acá. No hay vacaciones ahí. No hay vacaciones ahí. Hay vacaciones, no, es del 20 al 22. Pero es el sábado que empiezan, digamos, la claro. Pero pueden, porque si es del 20 al 22 son 2 días, ustedes van a tener que ir al liceo, ¿no? Sí, tenemos exámenes. Está. Entonces, no joroba que sea el 18, ¿no? Yo no tengo problema, pero no sé. Yo tampoco. No, yo tampoco. Bueno, entonces... yo tampoco. Ya tenemos Liliana Acuña, vos pusiste tu nombre en el chat. Sí. Bueno, está. Igual estoy Rosario. haciendo una copia de pantalla por las dudas, porque si no después me los dejo afuera. Bueno, que pasen muy bien. Pasen lindo, Carmen. Bueno, buen fin de semana. Una cosita. Chao, Carmen, que pasen bien. Belén, quedo. Carmen, una cosita, pero que no tiene que ver con la clase que me escribió Jimena Villabona. Eso le iba a hace decir. un rato que te había escrito, porque bueno, ya no está pudiendo venir los sábados porque tiene otra actividad que está haciendo, y bueno, una vez faltó, pero se le estaba complicando y en los próximos no va a poder venir, pero que le gustaría seguir participando, recibiendo los materiales y viendo las clases. Sí. Y bueno, Miren, quería yo saber. los materiales los voy a terminar mandando a la lista completa. Y si quieren bajarlo, que lo bajen, y si no quieren bajarlo, que no lo bajen. Bueno, ella quería que te avisáramos si no habías visto el mail, que ella quería, seguía muy interesada y quería seguir participando, pero que no podía asistir los sábados porque tiene una actividad todos los sábados. Bueno, estamos. Bueno, ¿algo más? No, era eso. Bueno, bárbaro. Bueno, abrazo a todos. Besos. Chao. Chao. Andrés, que te mejores. Igualmente. Sí.